Hola a todos, todos y todas. Estamos aquí en Latino American Literature Today. Soy Juan Camilo Rincón, periodista, escritor e investigador cultural. Y vamos a hablar con una de las grandes escritoras argentinas del momento, Gabriela Cabezón Cámara. Hola Gabriela, ¿cómo estás? Hola Juan Camilo, encantada de volver a charlar con vos. Me alegra mucho esta conversación y hoy vamos a hablar sobre Las Niñas del Naranjel, novela que fue premiada como Sor Juana Inés de la Cruz en el 2024 y que tiene muchas cosas interesantes y que sé que vamos a hablar y manejar hoy y que va a ser interesantísimo. Gabriela, una pregunta. Dime. Cuando estoy leyendo la novela, hay dos narradores, la creación de la carta y la conversación, el recorrido con Michi y Mitacuña, espero haberlo pronunciado bien. ¿Cómo fue la construcción de este diálogo de los dos narradores? Estas músicas distintas que vamos viendo de un lado y del otro, que nos va llevando a los lectores. ¿Cómo fue la construcción de este diálogo y cómo lo desarrollaste? Bueno, lo primero que me apareció fue la voz de Antonio, la carta a la tía. Así una primera persona de música barroca, así medio torrencial, medio que cuenta y cuenta como un río que baja una montaña. Abundante, caudaloso y fluido. Y no mucho después de empezar con esa voz me di cuenta de que no me alcanzaba para contar lo que la novela pedía contar. Y entonces ahí un narrador más eh, tradicional en el sentido de en tercera persona, en un castellano no satírico, o el de Antonio es satírico, que pudiera ir y venir y meterse dentro de otros personajes y ver cosas que Antonio no veía, incluso, por ejemplo, Antonio. Entonces así surgieron esas dos voces. Y lo último que me apareció fueron las voces de las niñas, que son las que yo creo le dan luz, sentido y vida a la novela. Claro, digamos, algo que nos pasa a todos los latinoamericanos con ese tema de la colonia, es que, digamos, nuestros conquistadores fueron unos bárbaros, pero el 90%, 99,9% de los conquistadores que, digamos, aquí en Colombia, podemos pensar en Jiménez de Quesada, especialmente en la colectividad podemos pensar en Colón, Orsúa, podemos tener muchos en la cabeza y fueron unas personas increíblemente violentas que destruyeron, pero algo muy interesante de la monja alférez, uno, que es monja, y dos, ese tema de la transformación, ¿no? Y que también se ve muy interesante en el desarrollo de la novela, ¿no? Ese cambio, digamos, de los pronombres, ese concepto de la sexualidad y la religión que van conectados, que se está viendo esa transformación. Y es algo muy interesante y hace que ese personaje sea distinto. Estaba viendo otras entrevistas y tú la viste por primera vez cuando llegó a ti en una pintura. ¿Cómo fue la aparición de este personaje tan interesante y tan distinto dentro de la colonia, pero obviamente con características de violencia y de fuerza, ¿no? Fue como hace más de 20 años, en la casa de un gran amor que tuve, vi una acuarela que representaba a una persona con una armadura, con una lanza, asesinando a otra persona, semidesnuda y con unas plumas en la cabeza, que estaba a sus pies. Entonces era obviamente una escena de conquista, y abajo decía la monja alférez. Y a mí me sorprendió y me interpeló porque la verdad es que ninguno de los dos parecía una monja. Y yo ignoraba completamente entonces que alférez era un grado militar. Pensaba que era, qué sé yo, como Fernández o Pérez, un apellido. Tenía idea, supe poco después. Bueno, y ahí me contaron un poco de la vida de este señor,
y quedé como muy impactada, ¿no? Yo no sabía que había habido personajes con esas características en en esa época y en esa gesta tan católica que fue la conquista, ¿no? Pero bueno, igual de católico era el Papa de su época y le dio el derecho a usar su nombre elegido a Antonio, a la monja alférez. Así que el catolicismo también es un fenómeno histórico y tiene, digo, no es monolítico, va cambiando y teniendo matices. Y en ese momento se ve que este era un matiz posible para Urbano sexto sin que nadie lo baje de la dirección de la iglesia, por así decirlo. Em, y entonces, bueno, me llamó mucho la atención y quedó ahí. Igual, qué sé yo, busqué la autobiografía, la encontré, la leí, pensé qué bestia, este, este persona, qué bárbaro, y quedó ahí. Y hace, no sé, 6, 7, 8 años, no recuerdo ya cuándo, estaba escribiendo cositas y viste cuando escribís un poquito de algo, otro poquito de otro y no se arma. O sea, está todo en el mismo, en un paradigma, o Nebuloso. claro, no, o son cuestiones que comparten puntos, comparten como alguna suerte de melodía o de color o de perfume, pero no se juntan, tienden a dispersarse. Y hablando con mi editora, Ana Laura Pérez, ella me dice, ¿te acordás que te encantaba el personaje de la monja alférez? Y ahí fue como, ¡pum!, se armó. Porque esto pasaba poco antes de la pandemia, cuando acontecieron esos incendios de escala geológica, viste, los de Australia, los de la Amazonía, que después siguieron aconteciendo, pero en ese momento las imágenes fueron horrorosas y en esa escala eran los primeros incendios que yo veía, o de los que veía videos y de los que veía fotos, los gestos de los animalitos carbonizados, los alambrados impidiendo la huida. eh, y bueno, y además sabiendo, como sabía, que, que no era un accidente ni un hecho aislado, sino parte del cambio climático producido por la cantidad de emisiones de dióxido de carbono, o sea, por los combustibles fósiles, o sea, por el mismo petróleo, el mismo gas que han hecho basura de tantos lugares maravillosos y vivos que tenía este planeta y que, dadas las actuales circunstancias geopolíticas, están amenazando severísimamente nuestras posibilidades de seguir existiendo. Entonces estaba con todo eso. Y también estoy muy enamorada de la selva paranaense, que es un lugar muy hermoso, es una selva que em, arranca, por decirlo de algún modo, que empieza en el norte de mi país, en Misiones, y llegaba desde ahí hasta el norte de Río de Janeiro. Estos son miles de kilómetros, o sea, miles. Es una selva enorme y hermosa, y estoy muy enamorada de ese lugar. Y mi novela anterior terminaba ahí, y yo me quería quedar ahí. Entonces se juntaron todos esos ingredientes y de alguna manera este personaje, la monja alférez, con su barbarie y su violencia y también con su plasticidad, ¿no? Su capacidad de transformarse, porque en la novela, en esta novela, Las Niñas del Ángel, su transformación de género está en el pasado y Ujú. en el desarrollo de la novela va a enfrentar una transformación mucho más radical aún. Y tenía esa plasticidad, ¿no? Si ya había hecho una transformación que a juicio social es tan importante como para perseguir, denostar, estigmatizar y volver locas a las personas que la hacen, eh, si era capaz de eso, era capaz de una transformación todavía más radical. Entonces, bueno, estoy acá con mis perros y pasa gente por por la puerta de mi casa en el pueblo
y ellos saludan, como verán. Eh, entonces, bueno, me servía porque vertebraba además el tema de la conquista, ¿no? Porque si vos te pones a pensar, ¿cómo fue? ¿Cómo fue que empezó este, este modo de reventar todo el tejido de la vida y que está poniendo en peligro todas las formas de vida compleja del planeta, ¿no? Entre ellas a nosotros, pero también a las ballenas, a los monos, los delfines, qué sé yo, a todas las formas de vida, a los mamíferos, todos, a muchísimos. Bueno, nada, no voy a empezar a enumerar. Y yo encuentro que la conquista no es un punto de inicio que uno diga empezó acá y no se puede pensar de otra manera. Probablemente hay varios principios, pero el de la conquista es un mojón importantísimo. Em, Tanto fue así que la mera conquista, o sea, el proceso de llegada de España y Portugal, pero creo que entonces todavía solo España, al territorio de lo que hoy es América, eh, entre 1492 y 1592, mató, asesinó, hizo un genocidio de más o menos el 95% de la población originaria de América. Y esto fue tan bestia que bosques crecieron donde antes había cultivos, bajó un poco la temperatura del planeta. En Europa hubo algo que se conoció como una pequeña glaciación, y o sea que hubo 2 o 3 años de muy magras cosechas, si es que hubo alguna. Hubo hambre, la gente estaba más flaca, cayeron un par de ratas con un bicho y ¡pum! Las pestes. Fue un fenómeno, fue un genocidio de escala geológica, la conquista de América. Entonces, bueno, la relación está dada ya por la historia. Y igual, a mí me interesaba hablar de esta crueldad, de esta violencia, pero también me interesaba hablar de la ternura. En el momento que estaba muy trabada con la novela, porque todo lo que salía era violencia, horror, tortura, masacre, no daba más, ¿viste? No podía más yo estar ahí. Entonces me fui a dormir pensando, bueno, ¿cómo sigo con esta novela? De la que por otra parte no podía salir porque ya estaba adentro. Y tuve un sueño que no recuerdo en qué consistió, pero sé que me desperté con 4 o 5 palabras en la boca, que eran estas: tan cruel como tierno. Y ahí aparecieron las dos niñitas y la novela pudo ser, pudo ser escrita, se dejó escribir. Me encanta. Además, me llevas como a dos puntos. Vamos primero al tema de la colonización, conquista, pues del genocidio también. Es como cuando yo era muy pequeño, a mí me enseñaban las crónicas de Indias, ¿no? Entonces, quien contó la historia durante mucho tiempo fueron los españoles. Y después, para darle como sentido a estos países, especialmente a Colombia, había como una defensa a ese concepto de lo que era español, ¿no? Entonces, que somos algo, representamos un concepto, bla, bla, bla. Y siempre estamos ahí y hay algo que me encanta de la novela, es que está manejada en dos tiempos. Está su presente, que es el encuentro con las chicas, con las dos niñas, con los micos, con los caballos, con la perra, con todo eso. Pero también hay un pasado, que es el que se maneja por medio de las cartas. Pero aquí hay una conversación distinta que es algo muy interesante que ha pasado en los últimos años, en los últimos 40 50 años, es que también se ha contado ese tema de la colonización de unas formas distintas. Y también nos hemos dado cuenta que este tema de la colonización se ha reflejado también en la actualidad de unas formas distintas. Antes era España, ahora puede ser el capitalismo, ¿no? Entonces, siempre tenemos como esa construcción de alguien que nos está gobernando o quiere quitarnos como nuestras cosas. Y también el tema del valor, ay, qué lindo perro. El valor de las historias, ¿cómo se llama? Firulais. Ay, no, Es está muy bueno. Saluda a Juan Camilo, Firulais. Además, todo juiciosito.
Entonces te quería preguntar al respecto de eso, que también es como dar la voz a los otros y yo creo que el presente de la novela, cuando está Michi, cuando está en la selva, cuando a él, ya a él le cuesta ese tema de la conversación, es bien complicado. Quería preguntarte cómo a él hay una ruptura interna que también lo lleva a escribir esos textos y entender de dónde viene y qué es lo que comienza a sentir en el presente. Hablemos un poco de esas visiones de las diferentes colonias que también representan tu novela. Yo fui educada en... Yo soy argentina. Crecí y fui educada en Argentina, que es un país que directamente se construye sobre el mito de la ausencia del otro. Argentina era un desierto, nos enseñaron, prácticamente. Directamente la tierra vacía, desierta. De todos modos, era contradictorio esto, ¿no? Pues bueno, ahí veo que tenés algo de Borges. Él tiene un poema en la Fundación Mítica de Buenos Aires donde dice, donde ayunó Juan Díaz y comieron los indios. Digo, está la, la noción de que había gente que vivía acá, que de hecho sigue viviendo, pero también está la noción de desierto, que es una noción muy curiosa y muy interesante, porque lo que se dio en llamar la campaña del desierto fue una operación militar de escala gigantesca para conquistar el desierto. Bueno, si necesitas un ejército gigantesco, ¿Cierto? Sí. ¿eh? Eso fue Rosas. No, Roca. Roca. Sí, si necesitas un ejército, será que el lugar no está desierto. Si tienes que hacer una campaña militar gigantesca, ¿no? Fue una cosa horrorosa. Pero se nos educó a la mayor parte de nosotros, incluso a los que tienen a simple vista ancestros originarios y a los que los tenemos un poco menos a simple vista, a vista compleja, como yo, em, se nos educó en esa idea de que acá no había nada ni nadie y lo que había no valía nada porque eran gente que no, sin cultura, no hacían pirámides. Lo de sin cultura es cosa de ellos, no es lo que digo yo, ¿eh? Y entonces yo también crecí en ese mito, en esa mentira, en esa manera de directamente negar la existencia del otro. Un racismo feroz argentino, directamente niega la existencia de gente que no sea de origen europeo. O sea, tenemos ese mito un poco del argentino como un europeo en el exilio, que yo creo que eso ya se fue cayendo, pero hasta mi generación fue formada en ese mito y a veces cuando escucho a algunas personas de diversas áreas de las humanidades y solo los escucho citar filósofos, escritores europeos y noto que ellos se sienten europeos en el exilio, yo les digo, bueno chicos, vuelvan, vayan a Berlín, a París, a Londres, digan, hermanos, he vuelto. Los van a le mando una bienvenida bárbara, chicos, vaya. Eh, como esa alienación en la que no te das cuenta que vos sos el otro de ese discurso. En ese universal, vos no entrás. Em, por eso, a mi criterio, por ejemplo, cuando Adorno hace esta pregunta de cómo se puede escribir poesía después de Auschwitz o de si se podrá, que a mí me parece una pregunta muy legítima porque bueno, eso fue el horror, ¿no? A uno le dan ganas de contestarle, Teodoro, revisa el siglo de oro. Pesos. ¿Viste, amigo? Date cuenta. Pero bueno, de alguna manera lo no europeo para ellos era algo un poco subhumano, algo que no existía. Y a mí eso ni siquiera me parece mal. El problema es que nosotros pensamos lo mismo. Y ahí me parece que hay una operación política importantísima que tenemos que hacer. Somos maravilla. Latinoamérica es una belleza. Somos hermosos, tenemos miríadas de culturas increíbles. Tenemos viviendo entre nosotros, además, gente que es capaz de prosperar sin matarnos a todos, sin acabar con el tejido de la vida de la tierra. O sea, gente más racional, porque el racionalismo de Occidente no se dio cuenta de que
con un planeta finito no puede haber progreso infinito y además habría que definir eso de progreso y a quién incluye y qué significa. Pero en todo caso, ahí no entrábamos todos y además el planeta tiene límites y los cuerpos tenemos límites, bueno, y así, etcétera, etcétera. Bueno, estaba todo eso dando vueltas. Eh, y, y las culturas amerindias, estoy hablando ahora, no sé, por ejemplo, por textos de Eduardo Viveros de Castro, Débora Danowski, que son antropólogos que analizan constantes en estas culturas. Yo no estoy, digo, no es que lo comprobé personalmente, fui haciendo encuestas por todos los pueblos amerindios. Pero, por ejemplo, en lo que se llama perspectivismo amerindio, Viveros de Castro sistematizó esta cuestión. Para los pueblos amerindios, o por lo menos para los pueblos amerindios de la Amazonía, la humanidad es una cuestión de perspectiva. Cada ser capaz de tener una perspectiva, o sea, nosotros dos, Firulais, los delfines que pasaron hoy por acá, eh, el jaguar, el monito este que estaba viral, pobrecito, un monito huérfano que estaba en un zoológico en Japón, le dieron un peluche y ahora consiguió un adulto que lo cuide, le saca los piojos, también tiene una perspectiva. Entonces, todo ser capaz de tener una perspectiva es humano, pero yo me considero a mí humana, a Firulais lo considero, bueno, Firulais está un poco fuera del paradigma de presa, predador y espíritu. Vamos a decir espíritu. Firulais sería un espíritu y no sé, conejito que está ahí entre los yuyos, sería presa, pero después Firulais se considera el humano, a mí me debe considerar, qué sé yo, ¿qué me considera Firulais? Una humana un poco distinta, y el conejito se siente a sí mismo humano y nosotros somos predadores. Em, entonces, cuando en su acercamiento, digamos, la humanidad es algo que tiene en común todo aquello capaz de tener una perspectiva. La perspectiva te hace humano. Y es alucinante y también permite un abordaje del resto de lo vivo, mm, que ya hay que pensarlo más en términos de cosmopolítica, ¿no? Con lo otro humano vos tenés que negociar, no podés ir y exterminarlo como si nada. En principio tenemos contraejemplos, estamos hablando de conquista, hablamos de Auschwitz, podríamos hablar ahora de Palestina y Sudán, bueno, y tantos, y ahora mismo de los pueblos amazónicos, de lo que se está intentando hacer con los mapuches en mi país, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en principio tenés que negociar y reconocerle alguna dignidad a estos otros humanos también. Bueno, y no sé, son alucinantes los pueblos amerindios. Y me llevas a un punto que es el tema del humano, ¿no? Y el concepto del humano, digamos literariamente, al comienzo es a la naturaleza hay que vencerla, ¿no? Yo pienso, digamos, en la vorágine o en el corazón de las tinieblas, que gracias a Dios ese concepto ha cambiado, no, no destruirla o esa naturaleza que no importa todo el daño que le hagamos, siempre se va a recuperar. Hay que entender que siempre tiene unos procesos, pero también nos enfrentamos al concepto del humano, que antes todo era, o la gente era buena o mala en la literatura, y pues los humanos no somos así. Y algo que me parece muy chévere de la monja alférez es una palabra que he escuchado ahorita hablando de Bad Bunny, que se está usando nuevamente, es bellaco. Es una bellaca, ¿no? Es una persona no tiene esas virtudes maravillosas de bondad que podrían o que le daba la cultura occidental No, a las no personas tiene. que son religiosas como las monjas. No, esta persona es una persona bellaca, violenta, asesina, ladrona, ¿no? Tiene delincuencia, pero llegan estas niñas, llegan esos animales en el presente de la novela y tocan ese concepto de la ternura y hacen el segundo cambio o uno de los muchos cambios de ella, ¿no? Su transformación. Hablemos un poco de esas diferentes transformaciones de esa monja alférez dentro de las niñas del Naranjal, que me parece hermosísimo. Y bueno, está la primera, la de género, que, Ujú. que en esta novela él se la relata a su tía,
la priora del convento al que fue arrojada siendo una niña. A los 4 años era una bestia, los nobles. A los 4 años sacaban los niñas de encima. Vaya convento usted, vaya al seminario. Bueno, no sé. Gente horrible. Entonces tiene esa primera transformación radical que le permite vivir como se le da la gana, lo cual es muy interesante. Em, y después, cuando se aburre de vivir como un muchacho de origen noble en España, se viene para acá. Y acá era un lugar en el que todo estaba muy reglado, pero en el que también el rey y la corte estaban muy lejos, ¿no? Entonces, de alguna manera se podía ser más libre, entiendo yo. Los europeos que venían acá tenían una oportunidad de salir un poco de ese sistema de castas feroz en el que vivían. O un poco, tampoco era una locura, pero había más posibilidades que en Europa. Y lo que le pasa a Antonio cuando llega acá es que no ve nada de lo que es América. Eso es como muy interesante. Vos lees su autobiografía y él en un momento es una descripción de Lima. Y en Lima hoy, 5 siglos después, ves un montón de edificaciones, de caras, de monumentos que claramente no son de origen occidental. Imagínate lo que habrá sido hace 5 siglos, cuando el imperio inca recién caía. O sea, era una ciudad inca. Y lo único que ve este es un, no sé, un monasterio, una catedral, una universidad, una municipalidad. Claro, lo que él está relatando son los signos del poder de Europa, de la conquista realizada, de los progresos realizados. Pero no ve, no dice nada, no tiene nada para decir de lo que efectivamente es América. Y en la novela lo que le pasa es que está en esta situación completamente atípica, en la que está muy en paz, porque está siendo de alguna manera cuidado por los guaraníes que andan cerca, en una selva muy generosa respecto de lo que da en cuanto a frutos, em, agua y belleza, belleza y belleza, y con dos niñitas que desde un lugar infantil los someten a un interrogatorio socrático, implacable, interminable, y él está siendo afectado por esta ternura de las niñas, porque viste que dar cuidado vuelve de alguna manera, los niños te dan mucho amor, entonces le vuelve esta alegría de vivir, esta forma del amor de los niños alegres por algún cuidado que les das. Y además está siendo afectado por la belleza de la tierra, por los olores, por los ojos de los otros animales, por este sistema en red de vida que es la selva, donde es muy evidente que es una red, te das cuenta muy fácil en la selva. Está siendo afectado por primera vez y aparte no está escapándose, no lo está persiguiendo ningún ejército, porque está a resguardo. Entonces es afectado por toda esta novedad y esto lo transforma radicalmente. Ya, no sé, a mí me gusta pensar, a veces me pregunto, bueno, ¿y cómo hacemos nosotros, los que fuimos formados con la matriz de Occidente? ¿Cómo hacemos para hacernos terrícolas, humanos? Es una pregunta que tengo todo el tiempo. Y estaba también flotando mientras escribía esta novela. Y también la pregunta por la ternura, ¿no? Es una pregunta que, bueno, en esta ferocidad, en esta conformación de nuestras subjetividades que está constantemente expuestas a cosas como, no sé, ves a un niñito flotando muerto en una orilla
porque cayó de una patera, por dar un ejemplo, y ves a un perrito llevándole un pan a otro perrito, y enseguida ves a una modelo usando un vestido increíble de lujo, y enseguida ves un plato de pistacho con chocolate y no sé, fresas con un fondo de atardecer marino, y enseguida ves un bombardeo y restos humanos tirados en el piso, y después ves una ballena paseando con su cría, y después ves, em, no sé, algo muy cruel, qué sé yo, otro bombardeo. em, y todo esto en el mismo, con el mismo soporte, sin solución de continuidad, como si todo fuera lo mismo. Nos están adormeciendo y nos dejamos adormecer voluntariamente y nos gusta y nos divierte o nos angustia, pero estamos ahí, nadie nos obliga. Em, es más, debe ser la primera vez en la historia que el oprimido paga por ser oprimido. No sé cuánto cuesta un iPhone, por decir algo, pero lo pagamos. Eh, es muy loco. Bueno, nos pasan todas esas cosas. Entonces, ¿cómo sustraemos? ¿Cómo le robamos? En realidad no le robamos. ¿Cómo recuperamos nuestra posibilidad de pensar, de estar atentos, de sentir lo que es horrible y lo que es hermoso y la ternura puede regenerar, pero si está todo al mismo nivel, dura el mismo tiempo, tiene la misma entidad, ¿cómo salimos de esa corriente en la que todo es lo mismo y volvemos a sentir y recuperamos nuestra capacidad de pensar y de prestar atención? Es una pregunta, no es que yo tengo la respuesta, pero vale la pena Querida intentarlo. Gabriela, muchísimas gracias por esta conversación. Y es algo muy interesante porque es diferente leer la naturaleza y verla. Hay algo que le toca a uno internamente. Es diferente ver a un niño en la calle que poder cuidarlo y manejarlo. Esas cosas van cambiando a las personas y también enfrentarnos y entendernos cómo llevarnos a ellas es esencial y te agradezco mucho esta conversación. Bueno, Juan Camilo, yo te agradezco a vos también y bueno, ojalá que nos vuelva a reunir Cartagena o algún lugar así de hermoso pronto.